otra parte de aquí, dado que hubo un problema de batería. Entonces nos quedamos aquí en este último ítem. Vamos comparando las tasas de interés, ¿no? En principio la tasa de interés es 2%. Entonces estamos comparando punto de precio. Okay, entonces la idea es comparar la tasa de hacer puros hitos en dólares, que es 2%. Obviamente, si yo deposito en Estados Unidos en dólares, el retorno va a ser 2%, ¿no? El depósito en euros tiene una menor tasa de retorno esperado. Entonces se espera que todos los inversores, esto podría ser como los capitales golondrinos que mencioné, ¿no? Que buscan el mayor retorno. En este caso todos los inversionistas van a depositar en dólares y ninguno en euros. Todos en dólares y ninguno en euros. El rendimiento en dólares es mayor que el rendimiento en euros. Dado, esto también es importante, dado que la tasa de apreciación, porque es la tasa de apreciación del dólar, ¿no? El dólar se apreció y el euro se depreció, ¿no? Entonces, el euro, ¿en cuánto cayó? En 3%, ¿no? Que básicamente tendría que ser la diferencia, ¿no? Sería 4 el porcentaje, la tasa de interés en Europa, menos, ¿no? La tasa de apreciación esperada, eso da 1%, ¿no? Que es aproximadamente 0.88%, que es esto de acá, ¿no? Ok, entonces esto lo hago para establecer una fórmula, ¿no? Esto de acá, para establecer una fórmula, que sería el retorno de dólares en Europa, ¿no? Este simboliza el 4%, ¿no? La tasa de interés en Europa, y esta sería la fórmula para este 3%, bueno, en este caso negativo, ¿no? Que sería esta de acá, ¿no? Sería el precio del euro hoy, ¿no? Esto de acá, el precio del euro hoy, que está acá 1, y el precio esperado del euro hace un año, ¿no? Que en este caso es 0.97. Puede ser mayor a 1, ¿no? En este ejemplo le pusimos 0.97. ¿Okay? Entonces, esta sería la fórmula del retorno de los dólares en Europa. ¿Okay? Entonces, esto se hace para tomar una decisión, ¿no? Depositar, ¿no? Si tenemos dólares, si nuestro ingreso está en dólares, entonces podemos tomar una decisión de ponerlos esos dólares en una cuenta en dólares o poner esos dólares en una cuenta en euros. Pero hay que tener en cuenta la apreciación o depreciación esperada. En este caso, ¿qué ocurrió? En este ejemplo en específico, se apreció el dólar y se depreció el euro. ¿Okay? No necesariamente va a pasar siempre eso, ¿no? Entonces, por eso, teniendo esto, podemos igualarlo. Si los igualamos, ¿no? Eso lo vamos a igualar, ¿no? Teniendo en cuenta esto, los igualamos. Si son iguales, ¿qué decisión tomarían? ¿Lo pondrían en dólares o en euros? No, al final sería indiferente, ¿no? Porque el retorno va a ser igual, ¿no? Esta sería la diferencia, ¿no? Este sería el retorno de los dólares en Europa, que es esto de acá.
Esta sería la tasa de interés en Estados Unidos, ¿no? En dólares. Que en este caso sería 2, ¿no? Y esto de acá sería aproximadamente 1. Obviamente la diferencia sería 4 y 1, ¿no? Básicamente la diferencia es 3%. Entonces la simbología, la nomenclatura acá es el retorno esperado es la tasa de interés en depósitos en dólares. Esto es en euros. Nuevamente, esto ya lo habíamos definido. La tasa de interés, perdón, el tipo de cambio esperado del precio del euro. Este es el de hoy, el spot, si lo quieren poner el presente o el spot o el corriente, tipo de cambio o el precio del euro en términos de dólares, y esta es la tasa de apreciación o depreciación del euro, ¿no? Este sería el retorno esperado de los dólares si lo deposito en una cuenta en Europa. ¿Okay? Entonces, acá hay una diferencia, ¿no? Si esa diferencia es igual a 0, ahí no habría arbitraje. Digamos, ahí sería indiferente entre depositar en dólares o en euros, ¿no? Porque los rendimientos son iguales, ¿no? Si estos son iguales. En cambio, si el rendimiento de aquí es mayor a este, o si la diferencia es positiva, es mejor depositar en dólares, ¿no? En cambio, si la diferencia es negativa, es mejor depositar en Europa. Ok, entonces aquí se quiere establecer una relación entre las tasas de interés o los retornos en ambos lados, ¿no? Este sería el retorno en Estados Unidos, ¿no? Sería 10%, ¿no? Tenemos varios, 1, 2, 3, 4 casos, ¿no? Si se dan cuenta es el mismo, ¿no? 10%, 10%, 10%. En Europa la tasa de interés 6%, 6%, 6% y 12%. Acá, digamos, subió la tasa de interés en Europa, ¿no? Superior a esta, pero debemos tener en cuenta la depreciación esperada de depreciación o apreciación. Si esto es 0, es que el tipo de cambio de hoy o el tipo de cambio esperado hace un año es el mismo del de hoy, ¿no? Por eso es 0. En cambio acá es positivo, ya no es negativo como el caso anterior, ¿no? El caso anterior era negativo. El caso anterior es negativo. Acá hay una apreciación del euro. Acá también va a haber una apreciación del euro. En el caso 4 hay una depreciación del euro. Siempre es lo contrario con el dólar. Acá habría una depreciación del dólar y apreciación del dólar. Ok, entonces simplemente resto los tres, ¿no? Sería este y este. En el primer caso tenemos que la diferencia es positiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que el rendimiento es superior en Estados Unidos. Mejor invertir en depósitos en dólares. En el segundo caso, la diferencia es 0. Entonces, ahí sería indiferente entre depósitos en dólares o depósitos en euros. Aquí la diferencia es negativa, lo que significa que el retorno en Europa es mayor que el retorno en Estados Unidos. Es mejor depositar dólares o abrir una cuenta en euros, obviamente transformarlo en euros y depositarlos. Y de nuevo aquí el último positivo, lo que significa que el retorno en Estados Unidos es mayor, ¿no? Entonces es mejor depositar en Estados Unidos. Entonces los 4 casos, el primero y el último mejor en Estados Unidos, en el segundo es indiferente porque la diferencia es 0, ¿no? Se supone que los retornos son iguales, y en el caso 3 es mejor en Europa. Okay, con eso vamos a ir estableciendo nuestro pequeño modelo, ¿no? El modelo de mercado cambiario, ¿no?
básicamente usando, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? La tasa de retorno en dólares y la tasa de retorno en moneda extranjera, que en este caso es en euros, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a usar para construir el modelo. Entonces, ¿cuándo está en equilibrio el modelo? Cuando los depósitos en todas las monedas tienen el mismo retorno esperado, ¿no? Eso es lo que se llama paridad de intereses. Lo que implica la paridad de intereses es que todos los depósitos en todas las monedas son igual de deseables. En todo caso son indiferentes entre elegir uno y otro, ¿no? Que sería la situación, el caso 2, ¿no? El caso 2. Entonces la paridad de interés implica que hay un arbitraje, ¿no? No, mejor dicho, que ya no es posible el arbitraje, porque es indiferencia, ya no hay dónde ganar. En el primer caso, en el tercero, en el cuarto se abre un arbitraje, ¿no? Dado que yo puedo poner mi dinero en uno y otro lado, ¿no? Ok, ese es un arbitraje. Entonces, esta sería la paridad de intereses, ¿no? Que el retorno en un lado es igual al otro, ¿no? Se supone que ahí yo no tengo incentivo en elegir un lado específico, sino soy indiferente entre ambos lados. Entonces va a haber un tipo de cambio que equilibra ambos lados, ¿no? Entonces ese es donde se va a determinar el tipo de cambio. Va a haber un tipo de cambio que equilibra esa relación, esa paridad, ¿no? Digamos, eso es lo que va a determinar el modelo. Bueno, suponemos que no se cumple la relación, ¿no? Nuevamente esto mayor a esto, que sería el primer caso y el cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que ninguno va a querer mantener depósitos en euros. ¿Y qué sucede si yo no demando euros? El precio del euro cae, ¿no? Si no se demanda euros, el precio del euro cae. ¿Qué va a pasar con el dólar? Que se va a demandar más dólares. Entonces el precio del dólar va a subir. Entonces el dólar se aprecia y el euro se deprecia, ¿no? Como ya mencioné, ¿no? El dólar se aprecia o se apreciaría y el euro se depreciaría. Entonces eso es lo que va a suceder, digamos. Digamos que esto no se cumple, ¿no? Esto es mayor que en Europa, en Estados Unidos es mayor que Europa. Entonces, ¿cómo se equilibra, no? Porque todos los capitales van a ir hacia Estados Unidos, no sé la idea, ¿no? ¿Hasta qué momento va a ser eso? ¿Cuándo se detiene? Entonces, el hecho de que la moneda o el tipo de cambio, en este caso el euro, cae de precio, se deprecia, y el dólar se aprecia, entonces va a haber un movimiento del tipo de cambio, ¿no? Que no es el esperado, sino el del presente. Se supone que el precio del euro va a caer, ¿no? Entonces se deprecia el euro, se aprecia el dólar. Si se dan cuenta, este caso está restando y se está dividiendo, ¿no? Entonces si caen ambos, todo este ratio va a subir, ¿no? Entonces si ese ratio sube, el lado derecho, que es el lado de acá, va a empezar a subir, ¿no? Ese movimiento de demanda de dólares y que va a hacer que el precio del dólar suba, y una depreciación del euro va a hacer que el retorno hacia un lado empezar a subir, ¿no? Entonces ese es el movimiento, ¿no? Se supone que hay una diferencia cuando se llega acá, porque básicamente hay un movimiento de dinero hacia un lado, ¿no? Entonces el tipo de cambio tiene que equilibrarse hasta igualar ambos lados, ¿no? Ambos lados. El tipo de cambio es el que ajusta, ¿no? Es el que se mueve para equilibrar ambos lados.
cómo los movimientos o los cambios del tipo de cambio de hoy afectan un poco lo que hemos estado mencionando, ¿no? Cómo afecta el retorno esperado de moneda extranjera. Ok, la depreciación de la moneda local hoy reduce digamos, reduce el retorno esperado de moneda extranjera. ¿Por qué? Cuando, en este caso el doméstico sería el dólar, cuando la moneda local se deprecia, el costo inicial de invertir en moneda extranjera se incrementa, entonces baja el retorno esperado, ¿no? En cambio, ¿qué sucede con la apreciación de la moneda doméstica hoy? Incrementa el retorno esperado de moneda extranjera. ¿Por qué? Cuando la moneda local, que en este caso es el dólar, se aprecia, el costo inicial de invertir en moneda extranjera se reduce. Entonces se reduce acá sería incrementar, ¿no? O sea, que hay un error. Sí, porque acá también sucede lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es que, como ya mencioné aquí, esto se empieza a incrementar, ¿no? Hasta igualar. Entonces lo tengo que corregir. Entonces el costo inicial, ¿no? Cuando la moneda del dólar se aprecia, el costo inicial de invertir en moneda se reduce y después empieza a incrementar el retorno esperado en moneda extranjera, ¿no? La idea es que el tipo de cambio es el que va a equilibrar ambos lados, ¿no? Porque se acaba el arbitraje, ¿no? Tal como está acá, ¿no? Se aprecia, se deprecia el euro, se aprecia el dólar. Entonces, al final, esto va a empezar a subir, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto va a subir? Hasta que esto llegue a ser igual, ¿no? Entonces, para ese caso, hay un tipo de cambios, un tipo de cambio que equilibra, ¿no? Que acaba el arbitraje. En todo caso, el tipo de cambio se determina en el movimiento de dinero de ambos lados. A ver cómo lo vemos en este caso. Ok, entonces este sería el tipo de cambio del euro en términos de dólares. Si se dan cuenta, está cayendo, ¿no? Está cayendo, hasta llegar a 1. ¿Qué pasa con el euro? Está cayendo el precio, entonces se deprecia y el dólar americano se aprecia. Esta es la tasa de interés en euros, que es la misma, 5% para todos los casos. Acá se asume que el tipo de cambio a futuro es 1.05, ¿no? Sería a un año, ¿no? A un año. Ok, entonces simplemente reemplazo este aquí acá, ¿no? Dado que el de hoy es 1.07, se espera que el euro caiga de precio. Entonces, por eso es negativo, acá el euro cae de precio. En este segundo caso es 1.05. 1.05, entonces como es el mismo, ¿no? Se espera que sea el mismo hace un año, entonces la depreciación o apreciación esperada es igual a 0. El de hoy es 1.03, se reemplaza aquí, entonces en este caso la apreciación del euro esperada es 0.019. Si asumimos que el de hoy fuera 1.02, reemplazo acá. En este caso sería la apreciación esperada del euro, sería eso.
y si fuera 1 sería este de acá. Okay. Entonces, ¿qué podemos establecer aquí? Bueno, ya tenemos esto y simplemente lo sumamos. Y este sería el retorno esperado en caso de depositar dólares en Europa, ¿no? Si compro depósitos en moneda extranjera, ¿no? Este sería el retorno que obtendría, ¿no? Entonces podemos concluir que conforme se deprecia el euro, ¿no? Si se dan cuenta, acá cae el precio del euro. ¿Qué pasa con el retorno? El retorno sube, ¿no? Hay una relación inversa, ¿no? Conforme se deprecia el euro, tengan presente eso, conforme se deprecia el euro, el retorno empieza a subir, tal como está acá, ¿no? Se deprecia el euro y se aprecia el dólar. Entonces al final el retorno empieza a subir. Obviamente acá nos falta comparar con el otro lado, ¿no? Simplemente tenemos un lado. Pero lo que hemos estado estableciendo es una relación entre el retorno en Europa con el tipo de cambio. Dado que esto también está fijo, si se dan cuenta, esto no ha cambiado. Entonces, ¿qué sucede cuando el euro se deprecia? ¿No? Está cayendo el precio del euro. El retorno en Europa debe subir. Si lo vemos al revés, si el euro se aprecia, ¿no? Vamos de acá hacia arriba, el retorno debe caer. ¿Okay? Obviamente también esto está fijo, ¿no? El tipo de cambio esperado hace un año, eso está fijo. Este también está fijo. Entonces hemos establecido una relación negativa entre el tipo de cambio y el retorno en Europa. ¿Okay? Entonces, si en este eje tenemos el retorno en Europa, ¿no? De acá de 0 hasta la derecha, ¿no? Okay, este es el retorno en Europa y acá es el tipo de cambio, es el precio del euro en términos de dólar. Entonces, mientras va cayendo el precio del euro, se deprecia el euro, se aprecia el dólar, el retorno en Europa empieza a subir, ¿no? Por eso hay una relación inversa. Se supone que estos puntos son los puntos de acá, ¿no? Las combinaciones de este y de estos de acá. Las combinaciones de ambos, ¿no? Ok. Entonces lo que estamos estableciendo es la relación entre la tasa de retorno esperado en Europa con el tipo de cambio. Ok, entonces lo que nos falta es encontrar el tipo de cambio de equilibrio. Entonces vamos a asumir que es una curva, ¿no? Esto de acá, que encontramos aquí, que es una relación inversa, ¿no? Mientras cae el tipo de cambio de hoy, se deprecia el euro, se aprecia el dólar, el retorno a Europa sube. Ok. Bueno, básicamente este es el de hoy, ¿no? Si el de hoy se deprecia y se mantiene constante el de a futuro, entonces esa diferencia empieza a agrandarse, ¿no? Por eso el retorno en Europa empieza a crecer. Ok, entonces estamos asumiendo que esa misma recta de roja anterior es esta de acá, ¿no? Y esto vendría a ser el mercado del tipo de cambio, el mercado cambiario, donde se determina el tipo de cambio del precio del euro en términos de dólares. El retorno de Estados Unidos es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque no depende del tipo de cambio, ¿no? Si se dan cuenta, hemos establecido
esta igualdad, ¿no? En este caso, el retorno en Europa sí depende del tipo de cambio. El retorno a Estados Unidos es una constante. Por eso es una recta vertical, porque no depende de los movimientos del tipo de cambio, ¿no? Es una recta vertical. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de cambio que iguala los retornos en ambos lados? Sería ese tipo de cambio en 1, ¿no? ¿Ok? Sería el tipo de cambio en 1. Ese tipo de cambio es el que iguala los retornos en ambos lados. Y en este punto 1 sería la situación en que no hay arbitraje, ¿no? Los retornos son similares en ambos lados. Entonces, ustedes son indiferentes entre depositar en dólares o depositar o comprar una cuenta en euros. ¿Ok? Son indiferentes. ¿Qué pasa en la situación 2? Este tipo de cambio determina un retorno esperado en Europa menor, ¿no? Si voy de manera vertical hacia este eje, ¿no? que es donde están los retornos, el retorno en Europa va a ser menor al de Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando el retorno de Estados Unidos es mayor al de Europa? Se demanda más dólares, ¿ok? Se demanda más dólares. Voy a depositar en Estados Unidos, se demanda más dólares, entonces el dólar se aprecia y el euro se deprecia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este aquí? Como ya mencioné, el euro se deprecia, entonces empieza a bajar, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta este punto, ¿no? Entonces, ahí se equilibra el mercado cambiario, ¿no? Baja y se equilibra el mercado cambiario. ¿Ok? Esta sería la situación en el punto 2, ¿no? ¿Qué pasaría en el punto 3? Si yo bajo de manera vertical hasta acá, significa que el retorno en Europa es mayor que el de Estados Unidos, que está acá, ¿no? Entonces ahí se demanda más euros, ¿no? Entonces, al demandarse más euros, el euro se empieza a apreciar, entonces este tipo de cambio empieza a subir. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde va a parar la apreciación del euro? Hasta 1, ¿no? Hasta acá. Ahí, digamos, el movimiento de dinero. Se equilibran ambos lados y ya no hay arbitraje. El tipo de cambio hace un año no tiene nada que ver porque hemos determinado que es una constante, ¿no? Entonces, este es de hoy. Ok, digamos una manera de determinar el tipo de cambio, ¿no? A través del movimiento de dinero, sobre todo con la compra de activos, en este caso depósitos en una moneda en otra. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio las tasas de interés? ¿No? Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, dado que ya están equilibrados, se va a demandar más dólares. Sucedería lo mismo si sube la tasa de interés en Europa, ¿no? Se demandaría más euros, ¿no? Por eso dice que si sube la tasa de interés implicaría la apreciación de la moneda, de la tasa de interés en mención, ¿no? Si sube la tasa de interés en dólares, se demandará más dólares.
y si sube la tasa de interés en euros, se demandarán más euros, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Se aprecia el dólar. En este caso, sucedería lo contrario si sube la tasa de interés en euros, ¿no? Se depreciaría el dólar. Nuevamente, esta sería de la visión de capitales de corto plazo, ¿no? Que se mueven rápidamente. No tiene nada que ver con inversión directa extranjera, ¿no? Realmente la inversión directa extranjera es dinero de largo plazo, ¿no? Porque ese dinero se viene a quedar, ¿no? Este es de corto plazo, que por corto plazo puede ser, no sé, pues puede ser un mes o menos de un mes o quizás un año, ¿no? Pero es un análisis de corto plazo, ¿no? No es un análisis de largo plazo. Entonces acá indica que se incrementa la tasa de interés en dólar. Entonces simplemente movemos hacia la derecha, esta línea vertical. Entonces en este punto, si este es el tipo de cambio que equilibraba, en ese punto la tasa de interés en Europa se quedó, digamos, ¿no? Se quedó. Entonces, el hecho de que se incremente en Estados Unidos genera una brecha, ¿no? Entonces, se demandará más dólares, menos euros, se aprecia el dólar y se deprecia el euro. Entonces, por eso, de nuevo baja el precio del euro para equilibrar ambos mercados, ¿no? Se equilibra en el punto 2. ¿Ok? Esa es la dinámica del tipo de cambio. Entonces, volviendo a lo mencionado sobre la depreciación del dólar después de la Gran Depresión 2008-2009, la política del Banco Central era depreciar el dólar para fomentar las exportaciones. Entonces, mediante el objetivo, que es el Federal Funds Rate, ¿no? El objetivo es reducir esa tasa y al final esa tasa afecta al resto de tasas, ¿no? Entonces, el hecho de que en este caso, si se dan cuenta, aumentó la tasa de interés en dólares, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? Se aprecia. En cambio, si reduce la tasa, el dólar se va a depreciar, ¿no? Sería el movimiento hacia la izquierda, ¿no? Sería un movimiento hacia la izquierda. En contraposición, el euro se apreciaría. Entonces, más o menos, por buen tiempo, la política del Banco Central, el Fed, fue depreciar el dólar nuevamente para fomentar las exportaciones, dado que había un alto paro, ¿no? Una alta tasa de desempleo, ¿no? Entonces, en este caso el mecanismo era a través del tipo de cambio. Entonces, si ustedes ven, básicamente la tasa de interés, o mejor dicho, los tipos de cambios en el mundo era que el dólar caía de precio y las monedas domésticas subían de precio. ¿Ok? Entonces, es una manera de analizar básicamente la política del Banco Central, ¿no? Cómo afecta el tipo de cambio. En este caso sería un movimiento, un incremento de la tasa de interés en Europa, ¿no? Entonces, en este caso, dada la curva se va hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, al mismo tipo de cambio, la tasa, el retorno a Europa va a subir, ¿no? Que sería por acá, ¿no? Si esto lo proyectamos aquí. Entonces se va a demandar más euros. El euro se va a apreciar, el dólar se deprecia, entonces se equilibra hasta el punto 2, ¿no? Donde es la nueva curva del retorno a Europa. ¿Ok? Entonces, en este caso, el efecto del incremento de la tasa de interés en Europa hace que el euro se aprecie y el dólar se deprecie. ¿Ok? Hay muchas noticias, ustedes pueden ver las políticas del Fed. Generalmente, en este caso sería una política de si hay mucha inflación, ¿no?
lo que había mencionado en el caso anterior era por la alta tasa de desempleo. Pero en este caso sería para que la inflación llegue a un objetivo, que no sea muy alto. Generalmente por eso se sube la tasa de interés, para frenar la demanda. ¿Ok? Esa básicamente sería la razón. Bueno, entonces, ¿no? Tenemos lo de la profecía autocumplida, ¿no? Si las personas esperan que el euro se aprecie en el futuro, entonces eso va a suceder. ¿No? Si uno espera que suceda algo, eso va a suceder. ¿No? ¿Qué pensarían ustedes si en el futuro el precio del euro suba? Entonces lo compro barato y voy a saber. No, se supone que lo voy a comprar barato hoy porque en el futuro va a valer más. Entonces, pero en el presente la demanda empieza a incrementar. Entonces, si la demanda en el presente empieza a incrementarse, efectivamente va a subir de precio. Por eso un poco lo que mencionaba en Argentina es que las expectativas es que sube el precio del dólar y obviamente cae el precio del peso argentino, ¿no? Se aprecia el dólar y se deprecia el peso argentino. Entonces, si la gente espera eso, entonces empezar a demandar hoy. Entonces, eso es lo que se llama la profecía autocumplida. Espero una apreciación del dólar y efectivamente va a pasar eso. ¿Okay? Y bueno, en el caso de la apreciación también sería lo mismo. Si yo espero que el peso argentino se deprecie, efectivamente va a pasar eso. Si yo espero que se deprecie el peso argentino, me deshago del peso argentino y compro dólares. Y efectivamente dejo de mandar moneda local, pesos argentinos, y demando más dólares. Entonces, eso es lo que se llama la profecía autocumplida. Si uno espera algo, eso es lo que va a suceder. Bueno, eso que es la paridad de intereses, bueno, esta es la cubierta cuando, digamos, asegura un tipo de futuro, ¿no? Que es el forward. Ese sería, en el caso anterior, el esperado, ¿no? Pero el esperado no lo podemos controlar. En este caso nos aseguramos con un forward, ¿no? Entonces, en este caso sería, básicamente incluye menos riesgo porque recuerden que hemos estado asumiendo que esto era fijo, ¿no? El tipo de cambio esperado futuro, ¿no? En realidad eso no necesariamente, las expectativas pueden cambiar, ¿no? Entonces implica un menos riesgo para el que, digamos, asegura un tipo de cambio futuro. ¿Ok? Esa es la paridad cubierta. Ok, entonces esto, bueno, esto ya lo pueden leer. Si tienen preguntas me pueden escribir al respecto y trataré de responder lo más rápido posible.